Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra Martínez Vega, soy médico residente de primer año de medicina familiar y les voy a exponer el tema de vómito oncológico. Este es un tema relevante ya que puede ser tratado en pacientes que acuden a la consulta externa para dar tratamientos coadyuvantes a pues su tratamiento en cuanto a este problema de vómito. Vamos a iniciar con el tema. Como introducción, la náusea y el vómito son síntomas comunes en el paciente oncológico y afectan un 80% de los pacientes con cáncer. A menudo se asocian a quimioterapia y otros toxicológicos. Esta sintomatología son degradantes para el paciente oncológico ya que disminuyen la calidad de vida y pueden afectar el cumplimiento del tratamiento médico. Por ello es importante hablar de este tema y bien también pues dar tratamiento cuando nosotros podamos otorgarlo al paciente en la consulta. Como definiciones, se van a reconocer tres componentes del vómito. Entre ellos vamos a iniciar primero con la definición de náusea, que es aquella sensación de necesidad de vomitar asociada a una disminución del tono gástrico y peristaltismo y un aumento del tono del duodeno, expresando palidez, taquicardia, sudores fríos y como tal la taquicardia. La náusea se considera como una fase prodrómica del vómito, pero puede haber náusea sin vómito o vómito sin náusea. Posterior continuamos con las arcadas, que son mediados por nervios somáticos y es un movimiento espasmódico del diafragma y musculatura abdominal con la glotis cerrada y procede a la emesis. Como tal, las arcadas es un intento de vomitar sin la necesidad de expulsar nada. A veces no hay expulsión de algún contenido gastrointestinal. En cuanto a la emesis, es la contracción forzada de los músculos abdominales, el píloro, el antro y a un aumento de la actividad cardíaca gástrica. Hay disminución del tono del esfínter esofágico inferior y dilatación esofágica. También va a estar acompañado de hipersalivación. El vómito va a ser anticipado o como tal como la náusea o la arcada, la cual va a ser su fase prodrómica y va a tener una fase previa a la eyección. Posterior ya va a haber la arcada, la eyección, escalofríos y salivación, y como tal se va a llevar a cabo ya esta cuestión del vómito, ¿sale? En cuanto a la epidemiología, va a haber una presencia, generalmente la mayoría de los pacientes que presenten náusea y vómitos, los oncológicos, va a haber una presencia de tumor. La mayoría pues ya van a tener tratamiento o multitratamiento con fármacos, va a haber quimioterapéuticos empleados y la exposición también a radiación. Generalmente los pacientes oncológicos o un porcentaje alto va a tener ansiedad o labilidad emocional. Otra causa frecuente de náusea y vómito en el paciente oncológico es en menores de 50 años. Es más probable que las mujeres presenten náusea y vómito. Las náuseas y vómitos se presentan durante las primeras 24 horas de administración de la quimioterapia. Esta es parte de las causas, porque más adelante vamos a ver que hay diversos tipos de náuseas y vómitos, pero esta es una característica frecuente. Que las pacientes hayan tenido emesis durante el embarazo y que ya hayan tenido antecedente de náusea y vómito producido por la quimioterapia con anterioridad. Son pacientes pues que van a tener mayor probabilidad en sus siguientes sesiones de quimioterapia o radioterapia presentar náusea y vómito. En cuanto a la fisiopatología, vamos a iniciar que vamos a tener tres componentes, ¿sale? Va a haber reflejos aferentes, y ahí se van a integrar todos estos, todas las aferencias que tengamos, y también va a haber relaciones eferentes, y todo esto nos va a desencadenar en algún momento náusea o vómito, Vamos a iniciar que los reflejos aferentes y eferentes que regulan
las náuseas y los vómitos están integrados por dos centros a nivel del tronco encefálico. En el piso del cuarto ventrículo está la zona de activación de quimiorreceptores, los cuales son una red neuronal interconectada que penetra en el núcleo del tracto solitario, en lugar de un área anatómica específica. La zona de activación de los quimiorreceptores es estimulada por sustancias químicas, tanto aferentes vestibulares y vagales. En la zona de activación de los quimiorreceptores hay receptores de diversos tipos. Entre ellos están los receptores D2 de dopamina, los receptores 5-HT3 de serotonina, de acetilcolina y receptores opioides M2, los cuales también pues van a ser de vital importancia, pues son importantes comentarlos en la fisiopatología, ya que depende de la estimulación que tengan estas zonas de activación de quimiorreceptores, va a ser prácticamente el tratamiento que se le va a dar a los pacientes oncológicos. El centro del vómito está situado en el bulbo raquídeo y más allá de la barrera hematoencefálica. El centro del vómito es un nervio interconectado que recibe información aferente de muchas áreas, estos incluidos la zona de estimulación de quimiorreceptores, el nervio glosofaríngeo y esplácnico, así como la corteza cerebral y tálamo e hipotálamo. El centro del vómito es estimulado por el nervio vago, que recibe estímulos de mecanorreceptores y activadores 5-HT3, los cuales estos receptores también se encuentran en el tracto gastrointestinal. El centro del vómito es adyacente a los centros medulares, que controlan la respiración y la salivación. Sin embargo, el generador está en el tercer ventrículo, cerca del área postrema, dentro de la barrera hematoencefálica, y contiene receptores hematogénicos como los D2, 5-HT3 y M2, que son de dopamina, serotonina y opioides. Si vemos, la mayoría de estos receptores se encuentran en esta área, en el piso del cuarto ventrículo, en el tercer ventrículo, en el bulbo raquídeo y demás. Por lo tanto, cualquier ocupación que se encuentre en estos lugares, pues nos va a empezar a desencadenar vómito o náusea. Por lo tanto, el paciente oncológico que presente alguna afección, algún tumor intracraneal, que haya aumento de la presión intracraneal, masas intracraneales, que se estimule el centro vestibular o infecciones que comprometan el sistema nervioso central, nos van a terminar desencadenando náuseas y vómitos, ¿sale? Los factores psicológicos y emocionales también son importantes, ya que contribuyen a la generación de náuseas donde hay un grupo de núcleos motores, ambiguo, grupo respiratorio central y dorsal. La zona de activación de los quimiorreceptores son sensibles a estímulos químicos que están en el piso del cuarto ventrículo y que nos van a estimular el centro del vómito. La zona de activación de quimiorreceptores también, como sabemos ya, tiene receptores D2, los 5-HT3, receptores para acetilcolina, por lo que el aumento en la concentración de estas sustancias hematogénicas nos va a desencadenar o nos va a causar con mayor frecuencia náusea y vómito en el paciente oncológico. Algunos desencadenantes de estos van a ser pues, que aumente urea, o algunas otras sustancias como medicamentos como la metformina y la digoxina van a estimular estos receptores, entre ellos el más frecuente, la dopamina. La zona de activación de los quimiorreceptores también retrasa el reflejo del vaciamiento gástrico y da aversión al gusto, por lo que va a contribuir al vómito. Otras causas que nos pueden desencadenar náusea y vómito en el paciente oncológico es como el neuroma acústico, metástasis óseas y tumores cerebrales, ¿sale?
Las vías aferentes desde el tubo digestivo hasta el centro del vómito van a estar en el área postrema y van a recibir impulsos de la faringe, corazón, peritoneo, vasculatura mesentérica y biliar. La aspirina y opiáceos van a estimular el aparato vestibular y los estímulos aferentes viscerales del tracto gastrointestinal van a alcanzar el centro del vómito por el nervio vago, sin alcanzar la zona de estimulación o activadora de quimiorreceptores. Por lo tanto, prácticamente todo lo que acontezca en cuanto al tracto gastrointestinal, sin necesidad de que active la zona activadora de quimiorreceptores, por medio del nervio vago, prácticamente lo va a estar activando al vómito, a la náusea en automático. Ajá. Los receptores de serotonina del sistema gastrointestinal también producen gastroparesia y los receptores 5-HT de serotonina son emetogénicos potenciales, por lo tanto van a desencadenar en el paciente distensión e inflamación intestinal. Esto se asocia más frecuente con pacientes inmovilizados y con estreñimiento. Por lo tanto, pues es de vital importancia, aparte de la náusea y el vómito, tratar a nuestros pacientes, estarlos movilizando, darles medicamento también contra estreñimiento, ya que esto, por ende, pues van a ser pacientes que van a estar sufriendo constantemente náusea y vómito, ¿sale? También hay aferencias corticovulvares en el centro del vómito, que son mediados por, ¿cómo se llama? Por vómito, que estos van a estar mediados y por lo tanto estos aferencias corticovulvares nos pueden desencadenar vómito psicógeno o anticipatorio, ¿sale? El estrés y ansiedad van a inducir a vaciamiento gástrico retardado por receptores dopaminérgicos, por lo cual también van a ser una causa importante de náusea y vómito en paciente oncológico. Ajá. Por lo tanto, en conclusión, en cuanto a fisiopatología, la náusea y el vómito son una actividad somatovisceral integrada, ¿sale? Que nos va a contribuir tanto estas aferencias que les acabo de comentar, como las eferencias. Todo esto nos lo van a integrar, ajá, y la zona de activación de quimiorreceptores, pues van a ser de vital importancia la D2, 5-HT3, los receptores NK1 y los receptores opiáceos, ¿sale? Una vez que el centro del vómito sea estimulado, nos va a producir vómito, el paciente va a respirar con profundidad, ajá, la glotis se va a cerrar para que dé oportunidad al paladar blando que se eleve para cerrar el conducto nasal y el diafragma y los músculos abdominales se van a contraer, aumentando la presión intraabdominal y el esfínter gastrointestinal se va a relajar, ¿sale? Al relajarse, pues va a haber la expulsión del contenido gástrico. Ahora bien, en cuanto al cuadro clínico, esta va a ser una evaluación subjetiva, ya que el paciente pues, es el que nos va a terminar refiriendo si hay alguna sensación de náusea, ajá, si alguno de estos malestares pues ya se están viendo en el paciente, con la presencia de taquicardia, diaforesis, palidez, escalofríos, son de los síntomas más frecuentes asociados al de la náusea y el vómito. Por lo tanto, pues cada paciente es diferente, hay que individualizar siempre y hay que ver cuáles de ellos se están presentando. Ajá. En cuanto a la evaluación y diagnóstico, es una escala analógica visual, donde 0 a 10, 0 que no tiene náuseas y 10 tienen náuseas máximas. O bien, ya están presentando vómitos. ¿Cuántos vómitos están presentando? ¿En qué lapso de tiempo? Si se presentaron antes de su sesión de quimioterapia, durante la sesión, después de la sesión y cuántas horas después de la quimio o de la radio se está presentando eso. Hay que anotar frecuencia, hora, actividad asociada, qué estaban haciendo, ajá, porque eso es de vital importancia para empezar a clasificar la náusea y el vómito, porque también depende de eso el tratamiento que se les puede ofertar a los pacientes. Y la evaluación neurológica, así como
abdominal, ¿sale? Porque no todo va a ser relacionado o asociado a las quimioterapias, sino que hay que ver qué causa nos está desencadenando la náusea y vómito en el paciente, porque puede ser que tengamos algún paciente con tumores intracraneales o que ya esté teniendo alguna afección abdominal extra y pues no lo podemos asociar todo totalmente a quimioterapia o radioterapia. Los auxiliares de diagnóstico, prácticamente esto pues solamente es clínico. Sin embargo, si llegamos a sospechar de alguna otra situación, hay que hacer una adecuada y una buena exploración física. Los paraclínicos son indispensables cuando el paciente ya está teniendo un aumento en la frecuencia de los vómitos. Entonces hay que empezar a medir electrolitos séricos, su biometría hemática, su química sanguínea, pruebas de función hepática, entre otros, si es que ya se empieza a ver comprometido la calidad de vida del paciente o en ese momento se encuentra hospitalizado. Radiografía y tomografía en caso de sospechar pues alguna otra situación con el paciente. Va a haber grados de vómito y náusea. En cuanto al vómito hay grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. En el grado 1 es un vómito en donde hay pues una pérdida solamente del apetito, no se ve comprometida como tal la vida del paciente. Mientras avanzan los grados se va comprometiendo más la vida del paciente. En un grado 2 hay disminución ya de la ingesta como tal. En un grado 3 hay una ingesta inadecuada oral, ya se ve comprometidas los volúmenes y ya generalmente duró más de 24 horas. En el grado 4, ya hay complicaciones que ya ponen en riesgo la vida del paciente. Y en un grado 5, pues como tal ya el paciente ya estuvo muy complicado por esta situación y llegan a la muerte. En cuanto a las náuseas, igual se divide en grados, va de grado 1 a grado 5, en donde el grado mínimo pues es solamente que presentaron un episodio en menos de 24 horas. El grado 2 son 2 o más episodios en menos de 24 horas. En el grado 3 hay más de 6 episodios en 24 horas y ya que hay tratamiento de nutrición parenteral indicado, así como medicamentos por vía intravenosa. Y en el grado 4, ya hay consecuencias que ya ponen en peligro la vida del paciente. En el grado 5, como tal, el paciente pues llega a la muerte. Hay condiciones específicas asociadas a vómitos en el paciente oncológico. Como tal, vamos a dividir la náusea en el vómito en 3 grandes grupos. Los primeros son náuseas y vómitos anticipatorios retardados. El segundo grupo son náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia en fase aguda. Y el grupo 3 son náuseas y vómitos en fase retardada. Vamos a ver cada uno de ellos. Las náuseas y vómitos agudos o diferidos son aquellas náuseas y vómitos que ocurren en la quimioterapia en las primeras 0 a 24 horas. La probabilidad de que se presenten náuseas y vómitos agudos aumenta cuando el paciente presenta las siguientes características: que si recibió quimioterapia en el pasado, presentó náuseas y vómitos después de sesiones anteriores de quimioterapia, el paciente esté deshidratado o desnutrido y si el paciente se sometió a alguna cirugía reciente, más todos los factores de riesgo que ya comentamos con anterioridad, ¿sale? El vómito tardío es aquella emesis que se desarrolla después de las 24 horas y llega hasta las 120 horas después de la administración de quimioterapia. Este es común en pacientes que experimentaron emesis aguda y que ocurre generalmente después de la administración de carboplatino, doxorubicina y ciclofosfamida. Para el cisplatino, la emesis alcanza una intensidad máxima de 2 a 3 días y puede durar hasta una semana. El vómito anticipatorio es aquel que ocurre antes de la administración de la quimioterapia y es a causa de algún sabor, olor, imagen, pensamiento o ansiedad, y esto se da sobre todo en los pacientes que ya han recibido varios ciclos de quimioterapia, ¿sale?
Entonces aquí es bien importante también no solo tratar lo farmacológico, sino todo aquello que contribuya a que el paciente pues vaya a presentar alguna alteración en cuanto al vómito, siendo antes de su quimioterapia. En cuanto al tratamiento, va a haber varios grupos de medicamentos para tratar a nuestros pacientes. Entre ellos los agentes farmacológicos para náusea y vómito, hay antagonistas de los receptores de serotonina y como vemos la mayoría se asocian en cuanto a la fisiopatología que vemos. Son los que en el centro del vómito tenemos los quimiorreceptores, los 5-HT3, los NK1, los D2 y los M2. Por lo tanto, el tratamiento va a ser enfocado a antagonizar esos quimiorreceptores para que el paciente se vea beneficiado con el tratamiento. En cuanto a los antagonistas de la serotonina, que son los 5-hidroxitriptamina tipo 3 y los 5-HT3, entre ellos los más frecuentes están el ondansetron, granisetron, tropisetron, dolasetron y palonosetron. Estos son antagonistas que inhiben los receptores e inhiben los efectos de la sustancia P en el núcleo del tracto solitario. Estos han tenido éxito en la prevención de la emesis en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, no han sido efectivos en la prevención de las náuseas. Los antagonistas del receptor de la serotonina o los 5-HT3 son eficaces y seguros en la emesis aguda. Ya vimos que hay tres grupos, la emesis aguda, la tardía y la anticipatoria. Estos son pues con mayor éxito usados en la aguda, ¿sale? El palonosetron tiene 100 veces más unión que el ondansetron, que el granisetron y el tropisetron. Por lo tanto, va a ser el más frecuentemente usado o es el más frecuente usado en este tipo para el tratamiento, ¿sale? Da mayor control de la náusea y el vómito y dura su vida media hasta 24 y 120 horas posterior a la quimioterapia. Y no se recomienda como monoterapia. Generalmente esto es ya cuando el paciente oncológico tiene ya vómito con mayor frecuencia, se recomienda usar con otro tipo de medicamentos, no como monoterapia, ¿sale? También en caso de no contar con palonosetron, que es el que se ha visto que ha tenido mayor efectividad, se puede administrar dolasetron, solo vía oral, granisetron u ondansetron, y en radioterapia de metogenicidad moderada se van a usar antagonistas de 5-HT3 antes y durante todo el tiempo que se administre la quimioterapia. En radioterapia de baja hematogenicidad se recomienda antagonistas de serotonina solo como terapia de rescate y en caso de intolerancia a los inhibidores de 5-HT3 se puede administrar metoclopramida. La metoclopramida hay que usarla con especial atención, ya que pues por los efectos extrapiramidales a veces no se usa tanto, ¿no? Sí ha sido eficaz en náusea y vómito en paciente oncológico, pero pues como les comento hay que individualizar. Se debe considerar el uso de un esteroide en la terapia moderadamente emetogénica junto con los 5-HT3 y el palonosetron va a dosis de 0.25 miligramos independientemente del peso en combinación con dexametasona y esta es una opción segura en los pediátricos. Los antagonistas de la dopamina, vamos a hablar del haloperidol que es un potente D2 antagonista y es menos probable que las fenotiacidas causen sedación, pero causan más efectos secundarios extrapiramidales. Los efectos adversos centrales y hemodinámicos son más probables con los principales tranquilizantes como la clorpromacina. La olanzapina alivia las náuseas en algunos pacientes con cáncer avanzado que no responden a los antieméticos habituales. Los antihistamínicos son otro grupo, entre ellos se encuentran con efecto H1 antagonismo del receptor del centro del vómito en la médula, el núcleo vestibular y la zona de activación de los quimiorreceptores. Las fenotiacidas incluidas, entre ellas la prometacina y la ciclicina, tienen potencial como antieméticos. La dosis antiemética de la prometacina es de 25 miligramos vía oral o intravenoso cada 4 a 6 horas. La ciclicina es más eficaz en las náuseas asociadas con el mareo por movimiento, la estimulación faríngea, obstrucción intestinal o el aumento de la presión intracraneal.
En cuanto a los esteroides, se debe considerar el uso de esteroides en la terapia moderadamente hematogénica y la dexametasona es el esteroide más usado en cuanto a terapia para hematogénesis. La terapia moderadamente hematogénica es dosis de 20 a 12 miligramos. 12 miligramos cuando la quimioterapia es de riesgo moderado y de 8 miligramos en riesgo bajo. Se van a usar esteroides máximo 5 días y esto no va a provocar reacciones adversas importantes, a menos de que tenga pues diabetes mellitus tipo 2 o hipertensión descontrolada. No se recomienda la combinación con metoclopramida con esteroides, pero sí con algún otro de los grupos ya comentados, ¿sale? Los esteroides y los NK1, estos van a ser antagonistas receptores de la neurocinina, y esto nos va a ayudar, va a ser un potenciador importante en cuanto a la disminución de náusea o vómito. Esto, como el aprepantil, va a duplicar la área bajo la curva de la dexametasona. Entonces se ha visto que tiene mayor efectividad este uso del esteroide con el aprepant. Y este esquema ha sido de uso de eficacia. Se usa en dosis, se ha visto que otra de importancia es la fosaprepan intravenosa, y este va a ser en dosis de 150 miligramos, y es altamente seguro. El tratamiento psicológico-conductual es apropiado en casos de náusea y vómito anticipatorio porque reduce los niveles de ansiedad y angustia, y el lorazepam se indica como ansiolítico para reducir la incidencia de la náusea y vómito inducidos por quimioterapia anticipatoria, así como en pacientes de mesis refractaria y de aparición súbita. El tratamiento integral de estos pacientes pues va a ser primero identificar las causas de náusea y vómito, ¿sale? Otro, la reposición de líquidos. Si vemos que nuestro paciente pues, ya no los está teniendo, ¿sale? La administración de medicamentos, si puede vía oral o ya tiene que ser intravenoso. Se van a atender los factores psicológicos, sociales, ambientales para brindarle la mayor tranquilidad y seguridad posible a nuestro paciente. Siempre se debe de mantener el bienestar máximo del paciente ante todo, ¿sale? Las complicaciones de no atender o de no tener un adecuado control de las náuseas y el vómito van a ser anorexia, deshidratación, pérdida de peso, metabolitos anormales, toxinas producidas por infecciones asociadas, disminución de la calidad de tratamiento, descalcificación, desgarros esofágicos, dismotilidad gastrointestinal y, como ya lo vimos en el peor de los casos, pues la muerte del paciente. El pronóstico, pues si es tratado no solo farmacológicamente, la calidad de vida del paciente mejora. Y si hay un adecuado manejo, pues hay mayor posibilidad de ofertar un tratamiento potencialmente benéfico para el paciente. Eso sería todo, compañeros. Les agradezco que me hayan escuchado y muchas gracias.